tengo una mega sorpresa y es que actualmente las becas de Acámica ya están, pues ya se acabó el plazo, era hasta las 10, vamos a tener en cuenta los que estuvieron compartiendo hasta a esta hora y vamos a empezar con la nueva misión que son las becas 100% por un año con DataCamp para estudiar la carrera de ciencia de datos, ya sea con Python o con R, o ellos también tienen otras carreras en Machine Learning, análisis de datos. Y la misión en esta oportunidad es reportar todo lo que estás aprendiendo el día de hoy usando el hashtag WizMedellín y usando, obviamente, no olvidar mencionar lo que es la cuenta de Data Science Fan y DataCamp. Entonces, desde este momento nos pasamos a esta nueva convocatoria. Tenemos también muchas becas para compartir y espero que todos se unan e inviten a sus amigos porque realmente quisiéramos que todas las personas que participan en el evento se lleven su beca el día de hoy. Chicos, excelentes estas charlas, ¿cómo vamos? Les cuento entonces, bueno, antes de pasar a la siguiente parte, muchas gracias a las chicas que ya han expuesto y nos han compartido todo ese conocimiento. Vamos a empezar con la primera ronda de las Lightning Talks. Vamos a tener en esta primera ronda 3 mujeres increíbles, van a estar durante 15 minutos cada una compartiendo un poco de su historia. Y vamos a empezar con Joana Salinas, una persona que queremos muchísimo. Ella hace parte del equipo líder organizador de Data Science FEM. Actualmente también es líder y organizadora de la comunidad de Magenta Code en Suecia, y ella pues nos va a contar toda su historia. Algo importante, y lo menciona mucho en su biografía, su propósito de vida es inspirar y motivar a otras personas para que descubran su propio poder, para cambiar el mundo con pequeñas acciones. Entonces, bienvenida Joa y el micrófono es tuyo. Daniela, muchas gracias. Empezaré como mi charla relámpago, no es muy técnica realmente, es más como para motivarlos, inspirarlos un poco de mi filosofía de vida en este camino de ciencia de datos, porque vengo de una carrera que no tiene nada que ver con el área de tecnología. Y pues simplemente me queda decir, mi nombre es Joana Salinas, actualmente vivo en Suecia, estoy estudiando un programa o una especialización en Data Analysis en una escuela que se llama Hyper Island. Es una escuela enfocada a puras carreras de tecnología y se enfoca en casos reales en donde nuestras clases nos las dan empresas como Spotify. Bueno, no, realmente sí me menciono un montón de empresas acá, posiblemente no las conozcas porque son como de Suecia y no son como tan reconocidas a nivel internacional. Entonces, empecemos. Pues mi charla es enfocada es tiempo de hacer que las cosas sucedan. Y voy a iniciar con este pensamiento que me parece muy bonito, que hay personas que hacen que las cosas sucedan y hay personas que ven cómo suceden las cosas y otras que dicen, ¿qué pasó? No me di cuenta en qué momento pasó todo esto. Y para tener éxito tenemos que ser personas que hagan que las cosas sucedan. Y esto lo dice el famoso Gene Lowe. Él es uno de los astronautas que viajó 2 veces a la Luna, pero fue el único que no pisó la Luna porque estaba respaldando a sus compañeros en la nave. Y ahí entramos como a caer como en todos estos pensamientos y saber, bueno, ¿en qué grupo me encuentro yo actualmente? Estoy en la parte de, estoy haciendo que las cosas sucedan para mí, para mi carrera, para mi familia, estoy en las que estoy viendo que los demás están progresando y probablemente puede ser, no sé en qué momento estoy, no sé, las cosas pasan, pero no, mi vida no pasa. Otra de las cosas que quiero mencionar es que pues debemos que reflexionar mucho como en lo que queremos, qué es lo que nos hace feliz y cómo eso puede ser enmarcado con lo que tú estás con lo que quisieras hacer. Por ejemplo, en mi caso, yo vengo del área de marketing, del área de la cosmetría, del área del sector cosmético. Luego entré, bueno, conocí todo el mundo de tecnologías y saber programar, gané 7 hackatones por todo el tema de negocio, de estrategia, y ya luego entré como a un bootcamp donde yo dije, bueno, ¿qué es esto? Vamos a aprender a programar. Siento que ya es hora de meterme en una parte más técnica y empecé con un bootcamp de programación full stack en JavaScript.
Y pues me gustó mucho, pero, o sea, digamos como que me gustó, pero no me sentí cómoda porque no era como algo con el que me sintiera feliz. O sea, decía como, sí, está muy chévere aprender JavaScript, muy chévere esto, pero no era algo con el que yo me sintiera feliz. Y ahí fue como parte de la historia que comentó Daniel al principio, que dije, no, pues creo que la ciencia de los datos ahorita es algo que se relaciona más con mi carrera de marketing, que posiblemente me genere valor, y pues yo soy más como del lado de las estrategias, yo que podría sacar desde los datos como desde la parte de los negocios. Y simplemente lo mismo, tomar acción. Dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer para lograr eso? Simplemente dije, yo no lo quiero hacer sola, me siento sola porque en ese momento, bueno, yo quiero mostrar acá como una parte de mi vida para no entrar como en los detalles, pues yo de dónde soy de Cúcuta, norte de Santander, es una ciudad muy pequeña al norte de Colombia. Viví ahí hasta los 13 años, luego ya me fui a vivir en Bogotá, donde me adoptó una querida tía prácticamente, y pues tuve la fortuna de tener dos mamás completamente diferentes, una que es cucuteña, con un carácter aventado, con una iniciativa y pasión, pues bien marcada, y otra que es súper tranquila, amorosa. Entonces yo me considero que tengo carácter como el de mi mamá, pero a veces soy muy amorosa, tierna como mi otra mamá. Entonces, digamos que ahí tengo un poquito de todo, y parte de esa situación, porque yo me tuve que salir de Cúcuta por una situación familiar muy complicada. Yo creo que fue tener ser inconsciente, pero con una decisión tomada por mis papás, donde dije, bueno, ¿qué nuevo futuro voy a buscar? ¿Cómo voy a empezar nuevo? Y ahí es cuando dice, bueno, voy a salir de mi zona de confort. Yo creo que en ese momento ni lo entendía, pero lo logré entrar a una nueva ciudad, en un nuevo colegio, en una nueva vida completamente fuera de sí, porque para mí fue como sobrevivir, primero porque obviamente tenía un acento marcado, y ya luego pasar a una, a una comunidad donde todos hablaban diferente y no me aceptaban. Yo realmente me sentía que no me aceptaban. Fue como complicado, pero lo logré sobrevivir. Luego ya viví 8 años de mi vida en Bogotá, y de ahí pasé a Medellín, donde yo creo que han sido los mejores años de mi vida, donde aprendí de su cultura especialmente colaborativa, y donde nació Data Science Friends prácticamente, y me siento súper orgullosa de haber tomado esa decisión, porque también fue una decisión de salir de mi zona de confort, de una situación adversa, y decir, bueno, busquemos otro camino. Pero lo más bonito de ahí fue que después de un año de no tener amigos, pues sí tenía amigos, pero no eran amigos en los que pudiera confiar, yo llegué a una comunidad de mujeres en Medellín, y ahí fue cuando aprendí como todo esto, y pude encontrar como un propósito en mi vida y decir, creo que me siento cómoda, estoy haciendo nuevos amigos y no me siento sola. Y me acuerdo mucho que la líder de esa comunidad me decía como, no, Joana, tú lo puedes hacer, cuenta con todo nuestro apoyo. Yo siempre me he destacado por tener muchas ideas y estar como ejecutando como esas ideas que se me apasionan, y ahorita lo voy a mencionar un poco en esta parte de, bueno, ¿qué necesitamos para hacer que las cosas sucedan? Y parte de las cosas que yo me identifico acá es ser muy ambicioso. Yo creo que desde que comencé a tener conciencia de la importancia de aprender, de ser independientes, yo no sé si fue fortuna o desfortuna, porque yo no tuve la oportunidad de entrar rápidamente a una educación superior, porque mis papás no tenían el dinero para pagar la universidad, y después de muchos intentos no pude pasar a una universidad pública. Entonces yo tomé como una segunda opción, estudiando una carrera más corta, y entré a trabajar a los 18 años, ya desarrollé una carrera empírica en marketing, y fue muy autodidáctica. Entonces, creo que, a ver, entonces ser ambiciosos, entrar como en todo ese mundo de negocios a los 18 años me abrió la visión como, güey, quiero tener mi empresa. Ya a los 22 años yo creé mi primera empresa, y siempre me vi como, voy a ser una ejecutiva empresaria con empresa millonaria a los 30. Tengo 30 y no lo he logrado todavía. Siento que estoy como viviendo 10 años, como los sueños de hace 10 años, en los que quería vivir hace 10 años. Y básicamente fue como, bueno, ser ambiciosos es una parte fundamental para poder hacer que las cosas sucedan. Y creo que eso también me ha llevado hoy a tener
la oportunidad de estudiar el programa de ciencia de datos, donde sin tener el mejor inglés del mundo, pude pasar 3 filtros con puras personas de Europa y competir directamente, simplemente proponiendo ideas, proponiendo visiones, formas de ver las cosas diferentes y aplicando mucho mi problemática, porque mi aplicación para esa universidad fue crear una comunidad para mujeres inmigrantes que no podían incluirse rápidamente en sociedades por las barreras de idioma. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía un buen inglés, no sé hablar sueco. Aparte de eso, si no tengo las comunicaciones, pues ¿qué empresa me va a contratar? Yo igual lo intenté, hice varios procesos interesantes de reclutamiento, pero siempre me quedé como en la parte de la entrevista. Y pues eso ha sido como digamos que siempre, o sea, como un gancho que me hace como seguir pensando, y yo creo que ahorita las ambiciones que tengo más adelante son muy grandes, como el día que les dije a mis compañeras el año pasado, hagamos la WIS en 3 ciudades diferentes y nos metimos en una aventura súper deliciosa, que yo creo que en este momento deben estar riéndose. Otra cosa que yo siempre me destaco para hacer que las cosas sucedan es hacer un esfuerzo adicional. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en mi lugar, para yo poder inspirar a mis compañeras o a veces motivarlas o hacerlas, impulsar a tomar una acción, simplemente me tomo un tiempo para hacer algo en un esfuerzo adicional y mostrarles a ellas que sí se puede hacerlo, que ya en el momento que ellas decidan saltar, yo ya les he podido mostrar, mira, es que no pasa nada, tú puedes flotar, no te vas a ahogar. Entonces, hacer un esfuerzo adicional y mostrar como ese empeño por lograr las cosas sin importar ser perfectos, sin importar ser los mejores. Sí, es importante serlo, pero nosotros estamos aprendiendo y yo creo que algo que he entendido mucho estando acá en Suecia es disfrutar el proceso. Somos plantas que poco a poco vamos floreciendo, vamos a tener frutos, vamos creciendo y algún día seremos un árbol lindo y hermoso. Otra parte muy importante para hacer que las cosas sucedan es no hablar mucho, es hacerlo, y creo que yo eso lo aprendí un poco tarde porque yo sí hablaba mucho como mis sueños y quiero hacer esto y voy a hacer esto y voy lo otro, pero ahora me di cuenta que lo más importante es si lo dices, y ese es como mi compromiso conmigo mismo, si lo digo, lo hago. Y si no lo puedo hacer, pues lo dejo en una lista de espera, pero no me comprometo con algo que no puedo cumplir. Pero definitivamente es mejor estar haciéndolo que estar hablando lo que posiblemente no se sabe si lo vas a hacer y ni siquiera estás comprometido con ese propósito o con esa misión. A veces es muy difícil porque tú no vas a poder lograr como encontrar digamos, como esa motivación 100% o cada momento, pero no te preocupes, hay días que van a ser malos, pero van a llegar otros buenos, y si ves que estás como muy down o muy bajo de nota en este proceso, busca comunidades como Data Science Ben o otras comunidades donde te pueda soportar eso, porque a veces uno es muy autocrítico y no se da cuenta de todas las cosas buenas y maravillosas que están haciendo, y eso es como que, y a veces necesitamos que alguien nos lo diga. Otra parte que yo creo que me caracteriza muchísimo es crear oportunidades. Para mí no existen límites. Si a mí me dicen como, si el día de hoy todos los asistentes, ¿será que es posible darle beca a todos los asistentes en la UIS? Yo me lo propongo, busco las opciones, como sea, y miro hasta dónde puedo, hasta dónde está el límite, pero nunca me los pongo como, no, no es posible, o sea, fuera de lugar, no. Es posible siempre y cuando tú te lo propones, pero es más aún posible si lo haces acompañado y que si tienes siempre ese soporte que va a estar ahí en el momento que tú estés dudando de dar el paso o no, porque siempre vamos a necesitar como un empujoncito, y tú siempre tienes que pensar como en crear esa oportunidad para conectar a otras personas, y yo creo que eso ha sido parte de lo que yo he logrado en esta trayectoria de 3 años consecutivos, estar en una comunidad, crearla desde cero, acompañarlo, crecer con ellas. Yo creo que incluso siento que ellas han podido avanzar mucho porque, digamos, el proceso en todas las personas es diferente a los procesos pues, o sea, los procesos de cada persona son muy diferentes, pero yo a veces me digo, voy a tomar como eso como una inspiración para mí,
y se ha vuelto como un propósito para mí y yo creo que podría trabajar, sin que me paguen, seguiría trabajando para motivar a más personas a descubrir esa visión o ese brillo en sí, porque yo también estuve en ese lugar y creo que no hay nada más maravilloso que ver lo mejor en ti, pero reflejándolo en las otras personas. Y por último, toma decisiones. Ya, tómalas ya. Si lo vas a hacer, hazlo. No lo dudes mucho. A veces sí hay que ser cauteloso, pero lo mejor es hacerlo. Lo peor que puede pasar es que nada pase. Y si haces que las cosas pasen, pues vas a aprender o vas a lograr algo maravilloso. Entonces, eso es como el último consejo que doy. Y les dejo como la parte de la reflexión. ¿En qué grupo te encuentras ahorita? ¿Estás haciendo que las cosas pasen? ¿Estás haciendo que estás viendo que las cosas pasan a tu alrededor o simplemente no sabes qué está pasando ahora? ¿Y cuál es tu siguiente acción para hacer las cosas sucedan? Espero que tomes hoy la misión de DataCamp y te unas a nuestro programa y grupo de estudio para ser científico de datos. Muchas gracias. Joa, muchísimas gracias por esa charla tan motivacional. De verdad que más de una estamos aquí con esas ideas en la cabeza y diciendo es hora de actuar. De verdad, muchísimas gracias. Estamos felices por tu charla y por todas las charlas que hemos escuchado el día de hoy. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con Dunia. Hola, Dunia. Vamos a adelantarte en este momento. Queremos que escuchemos a Dunia Rivas. Ella actualmente pertenece a la comunidad de mujeres Magenta Code en Suecia. Ha trabajado en muchas áreas de la industria tecnológica como desarrollo web, diseño de experiencias de usuario y diseño de interfaces, business intelligence, control de calidad, mejor dicho, en muchas áreas. Actualmente trabaja en una empresa de software boliviana y aquí la tenemos. Bienvenida, Dunia. ¿Cómo están? Es un gusto compartir con ustedes. Hoy les voy a contar un poco de mi experiencia. Listo. Bueno, mi nombre es Dunia Rivas. Bueno, yo quiero contarles un poco de cómo ha sido mi experiencia explorando este maravilloso mundo de datos a través de Business Intelligence. Estoy muy feliz de compartir con ustedes en este grandioso evento. Bueno, como ya les había mencionado, soy ingeniera de sistemas, estudié en Bolivia y he disfrutado experimentando en distintas áreas, como ya mencionó, áreas que realmente me han llegado a apasionar, como la programación, base de datos, lo que es la inteligencia artificial. En esta área he podido crear, con ayuda de otra carrera, que era Ciencias de la Educación, un sistema experto que ayudaba a los jóvenes de último año de colegio a seleccionar su carrera. Luego he tenido la oportunidad de experimentar en sistemas de información gerencial, cómo es el proceso de tomas de decisiones. He podido ver también el control de calidad de software, cómo hacer un software que realmente sea de calidad. Y también he podido experimentar en otras áreas que realmente me han apasionado también, que era marketing digital, social media, y algo que realmente es mi hobby y me apasiona es la fotografía. He visto mucho de branding, también diseño gráfico. Y estos pilares que he ido explorando y que me han llegado a apasionar, me han abierto una puerta. Gracias a estos pilares he podido hacer mi proyecto final de carrera, que era un sistema de e-commerce. En ese entonces el e-commerce en mi país recién estaba creciendo, recién se estaba formando. Entonces hice un sistema de ventas de e-commerce para una boutique. Este proyecto me ha abierto una puerta gigante, una experiencia muy grande que he tenido para trabajar en una empresa de comercio electrónico que reside en Miami. Y esta empresa, o sea, yo entré con la idea de ser desarrolladora de software para el área de sistemas, pero como esta empresa recién estaba creciendo, tenía, si no me equivoco, 2 años de función recién, entonces me pasaron al equipo de Amazon.
Y en ese equipo, esta empresa estaba consolidada o tenía su punto de venta, digamos, en diferentes marketplaces, en Amazon y eBay. Ellos tenían Amazon en Estados Unidos y la misión que a mí me encomendaron era abrir un nuevo mercado, que era Amazon Canadá. Entonces, lo que yo hice, conjunto con otro compañero, era explorar ese nuevo mercado, ver la competencia, hacer un análisis de la competencia. Entonces, ya esta empresa en la que trabajaba se dedicaba a las ventas de cámaras profesionales, accesorios de cámaras profesionales. Entonces, lo que yo hacía era, lanzamos la tienda, la primera semana esperamos cuánto podíamos vender y solo teníamos 100 productos que habíamos vendido. Luego mejoramos, estudiamos a la competencia, vimos qué tipo de productos podría llamar más la atención. Entonces, todo este análisis yo lo hacía en los recursos que tenía, que era Excel. Pero la información, el volumen de información iba creciendo. Entonces yo decía con qué herramientas podría mejorar ese análisis de la información. Lo único que yo conocía era, bueno, sé programar, sé usar base de datos. Entonces me crearé macros. Empecé a hacer el análisis de información para mejorar, digamos, la rapidez, porque el volumen de información ya que manejaba en Excel no soportaba, era demasiado. Entonces, lo que hice, bueno, creé una pequeña base de datos, ahí analizamos la información, llenamos la información, hablé con los dueños y como recién estaban empezando, entonces no consideraban invertir un poco más para herramientas. Entonces yo me dije, necesito algo, ¿cómo puedo analizar esta información? Tengo tanta información, tengo las métricas de Amazon que me pasaba y gracias a esas métricas podía generarme el Excel. Entonces me quedaba o sea, con ganas de seguir buscando, investigando, pero no tenía los recursos. O sea, no tenía las herramientas, no podían invertir, digamos, en comprar un sistema de base de datos más grande, o Oracle, o otro. Entonces yo investigué, busqué, y ahí llegué a esta especialidad en la que hice Business Intelligence. En Business Intelligence, ¿qué es? Es la habilidad para transformar los datos en información y esta información en conocimiento. Y de acuerdo a esta información se podría tomar la toma de decisiones o hacer la toma de decisiones. Entonces ya yo, maravillada con este nuevo mundo, con estas nuevas herramientas que estaba conociendo, entonces dije, no, tengo que seguir aprendiendo. Ya tenía toda la información, toda la teoría. Entonces fui investigando y gracias a esta especialidad vi una parte que era Data Warehouse, que es una data warehouse, una base de datos corporativa, que se caracteriza por integrar y depurar la información de distintas fuentes. Entonces, al terminar esta especialidad, tuve una gran oportunidad de poner en práctica estos conocimientos. Es decir, todo lo que tenía en teoría lo iba a poner en práctica. Y eso lo hice gracias a una empresa que repartía energía eléctrica a toda mi ciudad. Entonces, ahí el proyecto era de ver en qué lugares se iba a cortar la energía eléctrica, es decir, ¿no? Que por el viento o por cosas del cambio de clima o cosas así, no iba a haber energía. Entonces, lo que hacía este pequeño bebé, bueno, para mí ha sido mi pequeño bebé de datos y me siento muy orgullosa por eso, porque actualmente sigue funcionando, sigue siendo mantenible. Lanza este reporte, digamos, a los encargados de hacer el servicio técnico, entonces ellos con ese reporte ya saben qué fechas, digamos, de agosto, septiembre, va a haber esos cortes por el viento o cosas así. Entonces, esa ha sido una gran oportunidad para poner todo lo que tenía de conocimiento en teoría, ponerlo en práctica. Sí me costó al principio porque no sabía cómo hacerlo, pero investigando todo he logrado conseguir mi pequeño bebé de datos.
Luego esto me ha abierto otra gran oportunidad. Ya estaba muy, muy feliz, contenta y emocionada al ver qué cosas se puede hacer con los datos, qué mina de oro que tenemos en los datos, en la información. Entonces eso me abrió otra gran oportunidad. Se me presentó la oferta de aprender y trabajar en una empresa ya más grande en mi país, que era de telefonía. Esta empresa ya no solo sería los datos de mi ciudad, sino ya era de todo mi país. Entonces, al saber que iba a haber millones y millones de información, de datos, estaba totalmente maravillada porque iba a investigar más, iba a conocer más. Y en esta empresa he podido manejar herramientas que realmente solo las veía, digamos, en teoría o en los videos que me daban los tutores cuando hice la especialidad. Y decía, ay, no, qué genial sería usarlas. Entonces, en esta empresa pude ponerlo en práctica, utilicé herramientas como Pentaho, manejé distintas bases de datos y tuve la gran suerte de entrar justo en el momento donde ellos estaban migrando información. Habían comprado una nueva base de datos que era IBM, o Netezza de IBM, perdón, y de mi misión era pasar todos los datos de Oracle, de PostgreSQL a Netezza. Entonces, para hacer este proceso, usé distintas herramientas como de Data Stage, o sea, que me creé mis ETLs, mis pequeños jobs, que migraban toda esa información a esta nueva base de datos. Ahí quedé muy impresionada de cómo nuestra información puede ser, o sea, la fortaleza de la empresa, los que nos va a motivar a crecer más como una empresa. Luego he podido manejar SAP Business Objects, que hemos podido hacer el análisis de datos, nos creábamos dashboards, donde, digamos, teníamos la información de los clientes, qué clientes usaban WhatsApp o Facebook, y esta información les pasábamos a marketing, y los de marketing les mandaban paquetes, digamos, para fianzarlos a los clientes y que sigan comprando más los paquetes, pero de acuerdo a la información que nosotros les generábamos. He visto otras herramientas, Power BI, Tableau, que también me han ayudado a seguir creciendo y aprendiendo más y emocionarme más con esta maravillosa área. ¿Cuáles serían los siguientes pasos que me animan a seguir? Es ver la matemática que hay detrás de Data Science, ver Data Visualization o ir explorando un poquito más cómo es Machine Learning. O sea, lo que yo les recomiendo a todos y es que sigamos creciendo, que tratemos de investigar ahora que tenemos más recursos, más plataformas. Tratemos de investigar, profundizar. Este hermoso campo es amplio, en el cual todas podemos crecer, o como decía Joana, apoyarnos en estas comunidades e ir creciendo juntas, porque entre juntas, poquito a poquito, vamos a ir generando un gran cambio y vamos a ir levantándonos y motivándonos a seguir creciendo como mujeres. Muchas gracias. Dunia, muchísimas gracias por esas lindas palabras. De verdad, gratitud por ti, por todas las chicas que nos están contando un poco de su historia, de lo que hacen y esos retos que han enfrentado. Esperamos que nos sigas apoyando en muchísimos eventos y damos entonces paso a nuestra siguiente line, es Carito. Déjenme confirmo si ya la tenemos aquí. ¿Ya me escuchan? Carito, sí, aquí estamos. Bienvenida, el escenario es tuyo. Ok, muchas gracias. Perdón por las dificultades técnicas, pero ya afortunadamente las arreglé. Voy a compartir pantalla, denme un segundo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Las charlas han estado súper interesantes, súper bacanas. Me alegro mucho de ver a tantas mujeres aquí interesadas en este camino. Y especialmente pues porque yo empecé con muchos de ustedes y me alegra mucho ver el progreso, así como decía yo, es como sentirse muy alegres por todo lo que han logrado y por cómo empezamos todas.
Bueno, ya hablando de la charla que les venía a compartir, vamos a hablar de la ingeniería de datos, un camino esperado. Yo soy ingeniera de datos. Inicialmente yo empecé como con la idea de ser un data scientist, de ser una data scientist, pero bueno, la ingeniería de datos llegó y me cambió el camino. Entonces vamos a hablar de un poquito de qué es y cómo y para qué es. Bueno, ¿por qué la ingeniería de datos? Bueno, como para muchos no es un secreto, están creciendo los datos, pero ¿por qué? Crecen los dispositivos que las personas tienen, cada vez las personas están conectadas a Internet, bien sea por sus suscripciones de banda ancha en sus casas, por suscripciones de servicios de teléfonos celulares, en fin, y cada vez hay más portales web, más aplicaciones, más el aumento de usuarios, y como resultado tenemos un incremento casi exponencial de los datos. Esa es una proyección que hay hasta el 2025. En realidad, pues no se sabe cómo va a ser, pero es una proyección de cómo probablemente vaya a ser. Entonces hay un reto muy grande. ¿Cómo vamos a guardar estos datos, cierto? Tenemos dos modelos. Entonces tenemos los servidores físicos o los servidores on-premise, que son los servidores que están dentro de las empresas. ¿Qué pasa cuando tenemos los servidores dentro de las empresas para almacenar los datos? Tenemos que tener una parte física para guardarlos, necesitamos que estén a una temperatura fría para que no se sobrecalienten los servidores, necesitamos personas para que conecten, para que instalen licencias, para que instalen los sistemas operativos, para que personas no autorizadas vayan, para que se conecte a Internet. ¿Qué pasa si un proveedor de Internet se cae y necesito otro proveedor de Internet? ¿Qué pasa si se va la luz y los servidores no tienen cómo estar conectados a la luz? Entonces necesito tener un generador de electricidad para que este se prenda cuando ya no haya luz. En fin, son muchas cosas que hay que tener en cuenta con esos servidores on-premise o los servidores que son propios. Bueno, entonces, otra cosa, los datos crecen. Bueno, tú tienes, digamos, cierta cantidad de servidores, pero necesitas cada vez más y más y más y crecer más, bien sea con servidores, bien sea en discos para agregar a un mismo servidor. Entonces, este término de crecer se llama escalar. Cuando agregamos recursos a un solo servidor se llama escalar verticalmente, y cuando compramos más máquinas, o sea, otro servidor, se llama escalar horizontalmente. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, más personas que administren estos tipos de infraestructura, y fuera de eso, pues el espacio y el dinero que conlleva esto. Y tenemos la computación en la nube. Entonces, aquí tenemos proveedores como Amazon Web Services, Microsoft Azure, GCP, IBM Cloud y otros servidores, otros operadores de computación en la nube, que nos delega esas acciones de esos dolores de cabeza de administrar prácticamente un data center tú mismo. Entonces, y fuera de eso, como estás pagando solamente por el uso que le das a esos servidores, ya pagas una fracción de ese pedacito que solamente tú usas. No te preocupas tanto por licencias ni por personas para que estén haciendo conexiones. Y aquí agregar recursos, bien sea para escalar horizontal o verticalmente, es mucho más fácil, porque si te deshaces de un pedacito de memoria que ya no necesitas, no pagas por eso, o si necesitas agregarle para hacer cierta computación, lo agregas fácilmente y pagas un poquito más de dinero, a diferencia de que si estás con tus servidores propios necesitas un poquito más de memoria y ya no la usas, pues no tienes cómo deshacerte de ellas y tienes que seguir pagando por ello. Entonces, por eso es muy importante la computación en la nube. ¿Por qué? Porque he visto y he sido testigo, y es como la tendencia en muchas empresas, de pasar de esos servidores físicos a la nube. Entonces es muy probable que si tú en ese momento entras a trabajar o ya trabajas en una empresa que tiene estos servidores físicos, te toque hacer una migración a la nube. Hay muchos otros marcas, operadores de la nube. Estas son las tres más importantes que los ingenieros de datos utilizan actualmente. Por eso no incluye a los demás. Entonces, esas son como las más importantes si tú quieres empezar a conocer un poquito de la nube en infraestructura física. Bueno,
Entonces, listo, ya tenemos, supongamos que ya tenemos nuestros datos en la nube, pasaron unos meses, ya hiciste la transición, y resulta que tú tienes, no sé, un sitio web de compras, ¿cierto? Entonces ahí la persona compra, llena su carrito de compra y ve sus facturas, ¿cierto? Y hay algo errores que cometemos, que cometí en el pasado, que es muy común que probablemente en empresas también tengan ese tipo de situaciones, es que utilizan las bases de datos para esas aplicaciones, también para hacer analítica. Esto es un error muy grande. ¿Por qué? Porque por lo general los datos para gestión analítica o machine learning escanean gran cantidad de datos, porque tú quieres analizar la tendencia de un año, de varios años, de varios meses, de todos los usuarios. Por lo general, tiene que escanear toda la base de datos y eso hace que la base de datos, que bien sea de tu sitio web o de tu aplicación, se quede lenta y tus usuarios experimenten como que, uy, se cayó el sitio. Entonces, para que separen las bases de datos operacionales de las de analítica o las que usan los data scientists. Entonces, estas bases de datos que utilizan los data scientists, data analysts, etcétera, roles que hay para hacer este tipo de cosas, están los data warehouses o almacenes de datos y los lagos de datos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles vamos a escoger? Depende de lo que tú necesitas. Entonces, el almacén de datos son datos estructurados por columnas, tienen un tipo específico de datos y por lo general siempre van a tener una estructura definida y están limpios, es decir, están en el formato que el data scientist necesita. Puede que también estén un poquito limpios, pues porque tampoco la realidad pues es ideal, pero tienen una estructura relacional. El lago de datos, por lo general, tiene datos estructurados y no estructurados, y los datos están crudos, es decir, raw data. Debido a la diversidad, al incremento de datos, a los diversos formatos, es muy probable que tengas lago de datos y almacén de datos o lago de datos solamente. Por ejemplo, en este momento donde yo estoy trabajando, tenemos un data warehouse, pero vemos que hay mucha diversidad de datos, entonces estamos migrando hacia un lago de datos para soportar varios formatos. Y, por ejemplo, si hay equipos de Business Intelligence que necesitan la data relacional, traen la data del lago de datos y ya ellos los organizan en su propio data warehouse de otro equipo que nosotros no nos preocupamos. Entonces, ¿cuáles son las diferentes fuentes de datos? Y es muy probable que les toque. Extractos de otras bases de datos, bien sea de Oracle, MongoDB, etcétera, de las miles de bases de datos, respuestas de APIs, porque puedes que estemos consultando APIs cada cierto tiempo para obtener información. Incluso podemos ir a páginas web para escanearlos toda esa información y extraernos incluso toda una página web y guardarlas dentro de nuestro lago de datos. Y también tenemos documentos cualquiera, de cualquier formato, PDF, CSV, Parquet, etcétera. Entonces, esto es lo bueno del lago de datos, que puede almacenar todo este tipo de formatos sin ningún problema y sin tener que pasarlo a una manera relacional. Entonces, para mantener este lago de datos o data warehouse actualizado, tenemos que alimentarlo, ¿cierto? Para que se mantenga actualizado. Entonces, necesitamos procesar los datos desde las fuentes para llevarlos al data warehouse o data lake. Puede ser procesamiento en bache, como puede ser Airflow u otras tecnologías, o el procesamiento en streaming, ya que algunas plataformas necesitan tiempo real, como por ejemplo, si tenemos un análisis de Bitcoin que es tan volátil, necesita estar súper actualizado con el último valor, necesita una ingesta de datos tipo streaming o en tiempo real. Esos son como los más principales, Apache Airflow y Kafka, pero hay muchísimos otros proyectos que nos ayudan con esto, que sean open source o que son directamente de la nube que tú estás, donde tienes todo montado. Bueno, listo. Entonces supongamos que ya tienes tus bases de datos, tienes cómo actualizar tu data warehouse o data lake, todo está en la nube, ¿cierto? Todo está montado. Pero ¿qué pasa? Estos componentes se tienen que conectar
los unos con los otros, y para eso hay que saber un poquito de networking en la nube, si estás teniendo pues todos tus recursos en la nube. Y también hay que tener seguridad y privacidad. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen que tener acceso a las bases de datos, ni a los recursos donde vemos que se procesan, bien sea en streaming o en batch. Y también tenemos que definir qué usuarios van a acceder a ciertas bases de datos, a cuáles tablas tienen acceso ciertos usuarios, porque no todos pueden ver todo lo que ve, o necesitan ejemplo de datos solamente de ventas o solamente de usuarios. Y también es importante anonimizar los datos para que las personas mantengan su privacidad. Entonces eso es súper importante que un ingeniero de datos tenga en cuenta a la hora de diseñar toda su plataforma. Y otra cosa que mencionaba, por ejemplo, como lo mencionaba Melina, algunas veces los modelos que se hacen se quedan en un Jupyter Notebook y no los llevamos a producción. Entonces, un data engineer debe darle soporte a los científicos de datos para que lleven sus modelos a producción. También para automatizar las tareas repetitivas, para ayudarlos a entrenar sus modelos, bien sea por demanda, bien sea cada cierto tiempo. Y si es posible, llevar su modelo a una API para que ellos tengan acceso en producción y los usuarios finales puedan accederlo y no necesariamente tener uso a través de un Jupyter Notebook. Y en resumen, yo sé que lo hice de una manera muy resumida porque eso es un Lightning Talk, pero espero que les haya interesado. Un data engineer de manera no oficial, porque no hay una definición oficial, pero dentro de mi experiencia puedo decir que necesita centralizar los datos, bien sea en un data lake o en un data warehouse, actualizar estos mismos con pipelines y dar soporte y ayudar a automatizar las tareas a los científicos de datos. Y eso es todo. Muchísimas gracias. Caro, muchísimas gracias por tu intervención, por esas ideas, observaciones y aclaraciones que nos haces. De verdad, muy enriquecedor. Aquí tenemos varios comentarios que pues ahorita te los haremos llegar. Y chicos, nos quedan 3 charlas muy buenas también del nivel de lo que hemos escuchado hasta hoy, así que súper atentos al final de la tercera charla con la que vamos a cerrar la primera jornada de esta mañana. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener algunas rifas, algunas actividades, así que bien entusiastas para este final que se viene.